Para algunos es muy difícil determinar cuáles son los amigos y cuáles son los enemigos, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones de crisis. Y en lo que se refiere a Venezuela, hemos cometido el error durante muchísimos años de poner como bandera de nuestra, o una de las banderas de nuestras acciones como sociedad, de ser amigos de todo el mundo. Y no solamente somos amigos, sino que somos hermanos. Entonces nuestros hermanos del Caribe, nuestros hermanos de los Andes, nuestros hermanos de África. Y resulta ser que esa hermandad siempre es unidireccional, porque nos hemos dado cuenta hoy, cuando somos más de 8 millones fuera de Venezuela, que somos hermanos de lejos, de cerca, no quieren ni en pintura. Pero tomando en cuenta que además nos hemos comido el cuento de que somos un pueblo pacífico, que no se pelea con nadie, que somos hermanos de todo el mundo y que todo el mundo nos quiere, sobre todo nos querían cuando teníamos billete, pues ahora es sumamente difícil darnos cuenta de cuáles son nuestros amigos y cuáles son nuestros enemigos. Y es mucho más difícil darnos cuenta de que nuestros amigos son pocos, que nuestros enemigos son muchos y que la gran mayoría de nuestros enemigos están unidos. Y cuando hablo de enemigos, no hablo de enemigos del chavismo ni del régimen. No, hablo de enemigos de lo que es Venezuela, de la nacionalidad venezolana, del Estado Nacional venezolano. Porque no podemos confundir lo que es el gobierno y lo que es el Estado, como lo están haciendo muchos por allí, que hasta el día de hoy de verdad todavía consideran que Estado es igual a gobierno. Y se disfrazan de nacionalistas cuando en realidad son ni más ni menos que unos pobres diablos que, como diría la filósofa Melissa, ni siquiera son unos infelices pobres, son solo unos pobres infelices. Los tres grandes enemigos de Venezuela que en este momento están haciendo esguace con nosotros. De eso vamos a hablar en este primer segmento de Fuera de Orden. Hoy, sábado 9 de diciembre del año 2023. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Lo que queda son criminales y por eso es que hay que analizarlos con criterio criminológico y criminalístico. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela y del mundo en tu idioma. Es para nosotros más que un honor, un privilegio saber que contamos con la audiencia de tanta gente en tantas partes. Es para nosotros además un honor inmenso saber que hay un grupo de personas dispuestos a apoyar económicamente que este programa y todos los contenidos de este canal se sigan realizando y que sigamos adelante. Y son los que se han sumado a nuestra cuenta en la plataforma Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Todo ese apoyo es el que permite que sigamos acá. Por supuesto, no todo es pago. Hay cosas gratuitas como nuestra página de Facebook. Si eres más de Facebook que de YouTube, en Facebook puedes ver también estos contenidos, todos los contenidos de este canal. Pero además de eso, puedes comunicarte con nosotros, puedes seguir el debate en los comentarios. La mensajería privada está abierta para tus comentarios, datos, sugerencias. No olvides suscribirte al canal, darle al botón de activar las notificaciones y darle a me gusta, nos ayuda más de lo que tú crees. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, recordándote una vez más que la fase superior de la izquierda es el crimen. Los dejas entrar, no los verás salir y te robarán hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Hoy quiero hablar de lo que son los tres grandes enemigos de Venezuela en este momento. Pero además de eso, creo que primero que hablar de los enemigos, tenemos que hablar de qué es Venezuela. Y además hacer la distinción, que para algunos no está clara nunca, de lo que es el régimen y lo que es la nación, de lo que es el país, de lo que es su territorio y de lo que es la nacionalidad. Yo decía en estos días que Bolívar, Simón Bolívar, no figura en ningún documento legal como venezolano.
Simón Bolívar primero fue español, criollo, sí, pero español al fin. Y luego fue colombiano cuando se constituye la República de Colombia, de la cual él fue presidente fundador. En tal sentido, el concepto de venezolano se construye con el tiempo. Yo creo que pasamos cerca de 100 años construyendo el concepto de venezolano. Y nos tardamos mucho en comparación con otros países. Decían los venezolanos de principios del siglo XX, si usted le preguntaba a un venezolano del siglo XX de dónde era, le iba a contestar: yo soy oriental, o yo soy andino, o yo soy llanero. El concepto de venezolano, de la unidad nacional de Venezuela, es un concepto moderno. Y ese concepto moderno se alimenta de una cantidad de símbolos. Y es aquí entonces donde entramos en lo que es una nación. Una nación no es otra cosa que un constructo que se le otorga dentro de una sociedad a un conjunto dentro del cual quien se identifica se siente nacional. Lo intangible. Si bien se entiende que un Estado está constituido por el territorio, la población y el gobierno que se da. Es decir, el territorio que ocupa una población y el gobierno que esa población asentada sobre ese territorio decide darse. Eso es un Estado. La nación puede ser mucho más que esa población, porque una población puede tener más de una nación a su interior. Por eso es que existen, porque sí existen los estados plurinacionales. No como esta estupidez que plantearon los bolivianos y que están planteando algunos por allí. Pero usted puede ver, por ejemplo, lo que son los Países Bajos. Usted puede ver, por ejemplo, lo que es la Unión Británica. Inclusive, en sus orígenes, cuando usted revisa seriamente lo que son los Estados Unidos, se da cuenta del inmenso crisol que luego evoluciona y, por supuesto, hoy ser americano para ellos, eso que ellos hablan, we the people, ya ese crisol se convierte además en un concepto nacional. Pero ¿qué es ser venezolano hoy? Nosotros hemos hecho un constructo de nuestra nacionalidad. ¿Y qué hemos construido? Ser venezolano, ¿qué símbolos contiene el ser venezolano? Gastronomía, idioma, forma de pensar, símbolos patrios, flora y fauna, música, vestimenta, estilo de vida, etc. Ejemplo, ¿qué es en Venezuela la Navidad? En Venezuela la Navidad es hallaca, pan de jamón, ensalada de gallina, gaita, aguinaldo, labillos, aunque a muchos les suene extraño. Labillo suena muchísimo en Navidad en Venezuela. Labillo y los melódicos. ¿Okay? ¿Qué es la música venezolana? Mucha gente, porque eso se construyó en el siglo XX, la música venezolana es música llanera, arpa, cuatro y maraca. Y eso es un concepto equivocado, de paso. Porque música venezolana es toda la música que se hace dentro de Venezuela. Y hay salseros venezolanos como Oscar de León, como Canelita Medina, en paz descanse, como Vladimir Lozano, y tantos otros que se empiezan a nombrar, no termino hoy. ¿Qué es qué es guaco sino música auténticamente venezolana? Lo que es guaco es una cosa completa y absolutamente venezolana. O sea, nadie puede decir que hizo una cosa como guaco en ninguna parte del mundo. O como lo que han hecho los Amigos Invisibles, por ejemplo. Nada más arpa, cuatro y maraca es música venezolana, no, es parte de la música. Y la gastronomía. Cuando usted habla del palo a pique guayanés, eso lo pueden aplicar en otra parte. La gran discusión con respecto a la arepa me parece una cosa bizantina, porque el tema no es quién hizo primero la arepa. El problema es qué significa la arepa en Venezuela y qué significa la arepa en Colombia. ¿Qué significa la hallaca en Venezuela y qué significa el pastel de hoja o sus parecidos en Dominicana o en cualquier parte del mundo? La significación es lo verdaderamente importante.
¿Qué significa ser venezolano? Hay muchos, y eso se construye principalmente en el siglo XX. Cuando y es una línea casi directa. En el gomecismo, en el posgomecismo, los adecos y los Pérez Jiménez, durante todo ese periodo, se construye la nacionalidad casi que con lo mismo. ¿Qué es ser venezolano? ¿Qué es lo auténticamente venezolano? La música llanera, el llanero, el indio, los primeros venezolanos. Pregúntale a un Yanomami qué es Venezuela, no te vas a saber decir. La música, bueno, recordemos todo lo que se promovió durante el gobierno de Pérez Jiménez, la música venezolana, y cómo nacieron esos particulares artistas que, bueno, que luego se la vieron fea cuando cayó Pérez Jiménez, como Magdalena Sánchez, como Adilia Castillo, como tantos otros, ¿no? Bueno, Yolanda Moreno, sus danzas nacionalistas Venezuela, el retablo de la maravilla, tantos otros. Cuando usted ve que en el gobierno, cuando se da la toma de posesión del gobierno de Rómulo Gallegos, se realiza en Caracas, en la sede del Nuevo Circo, un espectáculo para celebrar esa asunción del poder, que fue un espectáculo folclórico organizado, por cierto, por Juan Liscano, hermano de crianza de Rafael Caldera, primo hermano de Rafael Caldera, que arma Juan Liscano, que era un gran investigador sobre lo folclórico venezolano, y monta en Caracas por primera vez. Los caraqueños ven las manifestaciones culturales del interior del país y se presentan el baile del tamunangue, se presentan las parrandas de San Pedro, de allá de Miranda, se presentan los tambores de Naiguatá, los diablos danzantes de Yare, o sea, se presentan manifestaciones culturales de todo el país, y todo eso, entonces, lo folclórico se convierte en lo autóctono venezolano. Y fue durante ese periodo que se decidió que el árbol nacional era el araguaney en vez de la pamate, como muchos querían, que la flor nacional era la orquídea, que el ave nacional era el tucucito, el turpial. A mí hasta se me olvida, porque son unas cosas tan particulares. Bueno, no, el pájaro nacional en la casa de Leopoldo es el cucarachero, pero ya eso es otra discusión. Y en la casa de Maduro el zamuro, pero ya eso es otra discusión. Bueno, discutirán, nosotros los varguenses queremos más el ubero, ¿no? Porque el ubero es el nuestro. Y eso no quiere decir que no querramos el araguaney. Pero no siente alegría el venezolano cuando arranca o se viene la mitad del mes de mayo y se tiñe de amarillo de la rosa, de la flor del araguaney, los cerros y los mogotes, donde uno dice, oye, mira cómo hay araguaney ahí. Y no se le infla el corazón al venezolano si a primera hora de la mañana le ponen una canción de música llanera. Que si la Laguna Vieja, o el Cardenalito, el Reinaldo Arma, o el Chaparralito del Carrao del Palmarito. ¿Ah? O no cantan a Togañote el Carrao de Reina Lucero. Y en diciembre no ponen gaita. Y la gaita es maracucha, sí es verdad. Pero en los colegios de Caracas, ¿qué festival hacen todos los años? ¿Un festival de rock, festival de merengue caraqueño o festival de gaita? Todo eso es Venezuela. Todo eso es Venezuela. Y de todo eso, y de todo lo que significa Venezuela, de todo eso lo manipuló el chavismo. Y el chavismo agarra las taras venezolanas, el clasismo, el odio a la riqueza, eso que se expresa en que ser rico es malo, el rentismo, el vivir de las rentas, la permanente búsqueda de la diferencia para afincarse sobre ella y discriminar, el irrespeto a la propiedad ajena, el odio a la libertad del otro. Todas esas taras que durante mucho tiempo se buscó más bien aminorarlas para poder vivir tranquilos, el chavismo convirtió todas esas taras en un movimiento. Y el chavismo no es otra cosa que una expresión de la nacionalidad desde sus taras. Por eso hay que decir hoy que el enemigo número uno de la venezolanidad y de la nación venezolana es el chavismo. El chavismo es el enemigo número uno de Venezuela.
Y eso tienen que saberlo los que no son venezolanos. Tenemos que empezar a entenderlo los venezolanos, en primer lugar. Porque el chavismo ha llevado a que padres hayan ayudado a destruir el país de sus hijos y de sus nietos. Entonces hoy vemos cómo hay padres y abuelos que tienen a sus hijos y a sus nietos fuera de Venezuela y probablemente no los verán nunca más, a menos que los vean por videollamada. Y ellos votaron por Chávez, votaron por Maduro y tienen a sus hijos y sus nietos fuera de Venezuela, trabajando en cuanto pueden trabajar para mandarle de vez en cuando lo que puedan mandarle para que sean capaces de comprar comida y la pastilla para la atención. Dígame, si quienes llevaron a Venezuela a eso no son enemigos de Venezuela. Dígame si esos padres y esos abuelos que fueron capaces de votar para que sus hijos y nietos no tuvieran país, no son parte del problema. Dígame entonces si el chavismo no es una especie de enfermedad mental, de dolencia mental, con el respeto debido a los profesionales de la salud mental, o si no es ser chavista hoy en día un antecedente penal, una raya en el currículo. Dicho eso, hay que decir que después del chavismo, en este momento, los dos peores enemigos que tiene Venezuela están en Guyana. ¿Y quiénes son? Bueno, son el presidente y el vicepresidente de Guyana, Irfaan Ali y Barrack Jagdeo. Esos son en este momento los dos grandes enemigos de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo que por qué? ¿Por qué no? Sería la gran pregunta. Pero a ver, vamos primero con el primero. Este mequetrefe, este guarapo de caucho que ven aquí, este mequetrefe, esta sabandija, Irfaan Ali, que después de Maduro y Chávez es el principal enemigo que ha tenido Venezuela, que ha insuflado el ánimo en contra de los venezolanos, que ha pretendido utilizar a venezolanos migrantes en Guyana a través del chantaje, de la extorsión y de la presión por un estatus migratorio, está utilizando ciudadanos venezolanos para lanzar mensajes contra Venezuela. Eso es un delito de lesa humanidad. Yo no sé si este señor lo sabe. Alguien debería decírselo. Porque aquí cuando vamos a hablar de crímenes de lesa humanidad van a empezar a ocurrir a las dos orillas del río Esequibo. Ya comenzaron. Y veremos cosas peores. Este señor, vamos a verlo completo, es el actual presidente de la República Cooperativa de Guyana. Es nacido el 2 de diciembre del año 70, es decir, que recientemente cumplió 53 años. Nació en Leonora, que es una población dentro de una de las islas que son parte del territorio guyanés. Y aquí está lo interesante. El señor es de ascendencia india. ¿Okay? Eso tiene sus particularidades. El señor es musulmán, además, para que lo tengas claro. Para que lo tengas claro. ¿Ok? Para que lo tengan claro. El señor tiene su origen racial es importante porque la población guyanesa se divide en dos grandes grupos sociales basados en la raza. Los descendientes indoamericanos y los afroguyaneses. Bueno, este señor es de ascendencia india. Y musulmán, que no se les olvide ese detallazo. Este personaje, que es ingeniero civil de la Universidad de Guyana, se doctoró en planificación urbana en el Reino Unido, en la Universidad de Cardiff. Y esto es importantísimo también, porque todo cuanto está ocurriendo, y esto debería quedar claro, todo cuanto está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir con el tema Guyana y con el tema Esequibo es responsabilidad principal de esos viejos imperios putrefactos hediondos a naftalina que con sus políticas coloniales han sido los causantes de la mayoría de los conflictos que hay en el mundo. Porque lo que está ocurriendo en el Medio Oriente no hubiese ocurrido si no fuese por la irresponsabilidad del manejo del tema colonial de países como el Reino Unido de la Gran Bretaña y Francia. Principalmente.
Y si revisamos los conflictos territoriales en América, nos encontramos con lo mismo. Y si revisamos los conflictos territoriales en África, nos encontramos con lo mismo. Con la impronta del Reino Unido, de Francia, de Bélgica, de Holanda, de Portugal, de España y de los Estados Unidos también, que llegan tarde, pero participan en esta barbaridad, en esta desgracia que tenemos de planeta hoy, con unas fronteras impuestas en función de las necesidades de los imperios. Hoy en día están armados los polvorines que tenemos armados por todas partes del globo terráqueo, y los ciudadanos de los países colonialistas que armaron esto no se explican por qué en sus países están llegando ciudadanos de todos esos confines en los cuales ellos repartieron la tierra, sin contar con la población local, mezclando razas, mezclando etnias, mezclando poblaciones y causando estos polvorines globales que tenemos actualmente. Y hasta ahí está, este señor es formado en el Reino Unido, con toda la flema británica. Para que vean el rostro del mal. Luego, el señor arranca su carrera política en el año 2006. A los 36 años fue elegido miembro del Parlamento en la circunscripción por la cual por la circunscripción en la cual nació. Bueno, la circuncisión también, porque este tiene una cara de ver. Tú sabes, en fin. Y bueno, los musulmanes entiendo que también el tema de la circuncisión es algo que tienen presente. En el 2011 fue nombrado ministro de Obras Públicas y Servicios Públicos. Eso quiere decir que es corrupto. No ha habido en el mundo un solo, en el tiempo moderno, un solo ministerio de Obras Públicas donde no se hayan cometido actos de corrupción. Para que quede claro. En el año 2015 fue reelegido miembro del Parlamento y nombrado ministro de Asuntos Presidenciales. Este señor tiene de forma particular que verse como un hijo bastardo de Barak Yagdeo. Este señor es miembro de un partido que tiene, en efecto, toda una historia, siempre a la izquierda, pero donde se presenta como hijo bastardo de este personaje que ven aquí, este otro guarapo de caucho que ven aquí, otro de los grandes enemigos de Venezuela, que no tuvo empacho en aliarse con Hugo Chávez, porque sabía que Hugo Chávez era capaz de destruir la sociedad venezolana. Y como este tipo es enemigo de Venezuela, pactó con el chavismo. Él es vicepresidente de Guyana actualmente, pero antes fue presidente de Guyana desde el año 99 hasta el año 2011, con una reelección. El tipo estuvo allí durante prácticamente coincidió con Hugo Chávez todo ese periodo. Por tanto, hay que decir que todo cuanto está ocurriendo hoy con el tema Esequibo es responsabilidad directa del chavismo y de Barak Yagdeo. Porque si este tipo tuvo 2 periodos, es decir, 10 años, 11 años en el poder como presidente, y en el mismo periodo estuvo Chávez de presidente de Venezuela, tuvieron 11 años para resolver el asunto y no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no era su interés. Porque tanto para el chavismo, como para estos mequetrefes, como para estas sabandijas, el interés fundamental es que permanezca el foco de conflicto, porque de ese foco de conflicto viven de los negocios. Porque estos bichos viven de los negocios que hacen por el conflicto del Esequibo y están dispuestos inclusive a lanzarse a una aventura bélica si de eso depende que subsistan los negocios que se hacen en la zona. Nació en Unity Village, en Guyana, en el año 64. También es de ascendencia india, miembro del Partido Popular Progresista, que es un partido de izquierda, un partido populista. Este señor se graduó en la Universidad de Guyana de Economía y luego se posgraduó
en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. Es decir, este señor tiene formación gringa. Es decir, si usted revisa la formación tanto del infame Irfan Ali, que es infame Ali, no Irfan, infame Ali, y la formación de Jack Deo, se da cuenta que no estamos hablando de unos pobres pendejos salidos de la misión Rivas ni de la misión Sucre. Estamos hablando de unos tipos que fueron formados en las mejores universidades del mundo angloparlante, en dos de las mejores universidades del mundo angloparlante. Uno fue formado en Gran Bretaña y el otro fue formado en los Estados Unidos. Es decir, que los tipos fueron formados, estos dos enemigos de Venezuela, fueron formados en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Formados para el mal, para dañar a Venezuela. Este tipo comenzó su carrera en el año 92. Allí fue elegido miembro del Parlamento por la circunscripción en la cual nació y en el 93 fue nombrado subsecretario de Finanzas. Semanas más tarde fue elegido miembro del Comité Central del Partido Popular Progresista, del cual forma parte, igual que Irfan Ali. Irfan Ali es pupilo de esta lacra. En el 95 fue nombrado ministro de Hacienda y allí comienza su ascenso meteórico. Siendo joven, muy joven, se convierte en presidente de Guyana cuando renuncia Janet Jagan por motivos de salud. Luego fue reelegido en el 2001 y en el 2006. El sistema político guyanés, y esto es importante decirlo, y de eso vamos a hablar, el sistema político guyanés es una cosa, sí, como herencia de lo británico, donde el parlamento escoge al presidente y el presidente escoge al primer ministro. Se entiende que podría llegar, entonces el que tiene mayores escaños en el parlamento termina siendo una cosa ahí medio rara, medio extraña, medio híbrida, pero hay que decir además que Irfan Ali no es otra cosa, infame Ali no es otra cosa que instrumento de Barack Jagdeo para seguir gobernando. En vez de presentarse como candidato, presenta a su medio pollo, al guarapecaucho de infame Ali, lo presenta como candidato y se queda él como vicepresidente manejando los hilos del poder. Algo muy parecido, que es el estilo a lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández en Argentina, o lo que hizo, que es la imitación de lo que hacen, lo que hace Putin cuando pasa al cargo de primer ministro y deja de presidente a Medvedev. En medio de todo eso, evidentemente, estamos viendo cuáles son las costumbres de estos bichos, ¿no? Y el tema del manejo del poder. Todas esas cosas hay que tenerlas perfectamente claras. Yo he hablado el día de ayer, viernes 8 de diciembre del año 2023, en mi carta cifrada de la semana, mi carta cifrada de cierre de la semana, la carta cifrada del viernes. Hemos comentado cómo, en efecto, se había advertido ya la labor de infiltración que había en el entorno de María Corina Machado, que no es una infiltración cualquiera, sino una infiltración a la vista que cualquiera la puede ver. Su equipo de comunicaciones, una infiltración maravillosa que fue ignorada por ellos, porque como a ellos no les interesa llegar al poder, ellos dejan que a cualquiera se les infiltre y están pagando las consecuencias. Ya le lanzaron el primer guamazo con 3, un preso y 2 perseguidos. Precisamente uno de ellos, la jefa del equipo de comunicaciones. Ya esto lo habíamos dicho, aunque muchísima gente lo sabe, y lo hemos recordado en nuestra carta cifrada del viernes 8 de diciembre del año 2023. Para leer estos análisis, que los emitimos los lunes y los viernes, usted puede suscribirse a mi cuenta en Patreon. En el plan full tiene acceso a esta carta y a todas las anteriores para revisar todo cuanto hemos analizado al respecto. Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes, contenido exclusivo para nuestros suscriptores en Patreon. Y si se trata de España y si se trata de la migración a España, hay que entender que en España hay que estar con todas las de la ley. El bufete Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Para conocer lo que significa este proceso, para saber que antes, durante y después de iniciado tu proceso de asentamiento en España, debes cumplir con todo lo que establece la ley, necesitas tener un abogado. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete principal para estos, con el mayor índice de éxito en materia de extranjería y obtención de estatus migratorios.
Para que no te agarre la gripe sin pañuelo ni la lluvia sin paraguas, en España con todas las de la ley, en materia de extranjería, hispanidad, abogados y asesores. Ayer hablé con la gente de Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Ayer hablamos de Escocia en castellano en mi cuenta en Instagram. Ayer hablamos de uno de los secretos que tiene la tierra escocesa, que es el whisky. Y hablamos de un maravilloso whisky. ¿Usted sabe qué significa la palabra whisky? Eso me lo dijo la gente, hablemos de Escocia en castellano. ¿Y usted sabe qué significa la palabra Glenfiddich? Eso me lo contó la gente de Hablemos de Cosas en Castellano. Vayan a mi cuenta en Instagram, @delaraf en Instagram. Esta era la conversación que tuvimos con Juan Carlos del equipo de Hablemos de Cosas en Castellano para invitarlos a todos, por supuesto, a conocer mucho más de Escocia y a entender que en cualquier momento usted puede echarse un viajecito para allá y que su viaje le dé una maravillosa experiencia de aprendizaje de las maravillas, los secretos y toda la historia que tiene la tierra escocesa. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Recuerda que en los Estados Unidos debes tener, es una cosa imprescindible, tienes que tener una póliza de seguro, pero la pregunta es, ¿tienes la póliza que requieres? ¿Tienes la cobertura que necesitas? Muchas veces nos dejamos deslumbrar por el precio, por el costo, pero el costo está casado con la cobertura, porque no es lo mismo tener una póliza barata que tener una póliza barata que no te cubra lo suficiente. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Llama ya a tu asesor Gustavo, que te va a asesorar con todo esto y a darte el precio que requieres para la cobertura que necesitas. Y si se trata de comprender cosas de la vida es el mismo infierno para quien no camina por donde debe caminar. Y en esta tragicomedia escrita por Carelis Bustos, usted puede entender muchas de estas cosas. Regala un libro en Navidad. Vamos a leer en Navidad, vamos a leer en este mes de diciembre. El tiempo que le dedicamos a las redes sociales vamos a disminuirlo. Y la mitad del tiempo que usted le dedica a las redes sociales, viendo TikTok, viendo Instagram, viendo Twitter y todas esas cosas, dedíquesela a un libro. Y el libro que le podemos recomendar en este momento es para quienes les gustan estas cosas tragicómicas y estos relatos maravillosos que la pluma de Carelis Bustos ha dejado para nosotros. Tiene La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos, que está a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Qué ocurre, amigos? Fíjense, Guyana es un país con una población donde hay dos grandes grupos raciales. Los guyaneses de origen indio, de la India, y los guyaneses de origen africano. Normalmente, el Partido Popular Progresista, actualmente en el gobierno, con el infame Ali y Barrack Yagdeo tras bambalinas, es el partido que representa los intereses de los guyaneses de origen indio, en su gran mayoría musulmanes. Y el otro partido, el que está ahorita en la oposición, que gobernaba con Granger hasta hace unos años, es el partido que representa a la población mayoritariamente africana. En Guyana, como en muchos otros países, la dicotomía izquierda y derecha, que por ahí veo a mucha gente repitiendo tonterías, diciendo que no, porque ahorita hay un partido, un gobierno de derechas, porque antes había un gobierno de izquierda. En Guyana, o sea, por eso es que hay que aproximarse a las realidades nacionales. En Guyana no se está a la izquierda o a la derecha cuando se vota. En Guyana se está con los indoguyaneses o con los afroguyaneses. Aquí cada quien defiende su espacio. En Georgetown, la capital de Guyana, la población es mayoritariamente afro y es el feudo fundamental del partido que los representa, donde estaba el ex militar David Granger, que perdió en las elecciones, en unas muy disputadas elecciones que tuvieron durante 5 meses en vilo a ese país, por supuesto con un fraude electoral siempre por detrás. Como siempre con el centro Carter avalando esa sinvergüenzura, para variar. Y así llega infame Ali a la presidencia de Guyana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que todos son unos tipos populistas, todos son unos tipos de izquierdas y todos odian a Venezuela. Porque efectivamente, lo mejor que puede hacer este país, donde tienen una clase política muy bien formada internacionalmente, pero que es incapaz de superar sus taras y sus incapacidades políticas para llevar a ese país por la senda del desarrollo, la culpa de su subdesarrollo es de Venezuela.
La culpa del subdesarrollo es el colonialismo británico. La culpa del subdesarrollo es que los demás no lo quieren. Es el típico planteamiento populista de izquierdas. En tal sentido, evidentemente, lo que unifica a todos los partidos guyaneses y a toda la población guyanesa es el odio al venezolano. Es el odio a Venezuela, a lo que Venezuela significa. Porque Venezuela, siendo un país petrolero, siendo un país con inmensa renta, siendo un país que proyectaba su política exterior en función del dinero que repartía, teniendo una posición privilegiada en el Caribe, que le permitía cosas que no le permitía a sus vecinos, pues unos lo asimilaron, simple y llanamente, yéndose a Venezuela a aprovechar las oportunidades que se daban en un país donde había mucho trabajo, muchos recursos y poca población, porque Venezuela siempre ha tenido una población por debajo de su territorio. El territorio de Venezuela nunca ha estado sobrepoblado, por eso es que hemos tenido tanta migración, desde que somos Capitanía General ha sido así. Por eso es que había tanto colombiano en Venezuela. Muy tranquilos, sin mayor problema. Ecuatoriano, peruano, dominicano, trinitario, guyanés también. Los guyaneses fundamentalmente en la zona del Estado Bolívar, atraídos por las empresas básicas, etcétera, etcétera. Por supuesto que había ciertas vinculaciones inclusive en la gastronomía. La gastronomía cumanesa, por ejemplo, la gastronomía del Estado Sucre, tiene unas particularidades provenientes de la sazón india, ¿okay? De la India, ¿no? que es bien particular. Se podría revisar tranquilamente y sería tema para otro programa. Pero en medio de todo esto, ¿a dónde vamos? Que tenemos a tres grandes enemigos. El chavismo, enemigo número uno de los venezolanos. Y en este momento, Infame Ali y Barrack Yadeo, guyaneses, que han decidido convertir el Esequibo en un polvorín para los intereses de sus negociados y además de eso para su permanencia en el poder. Porque lo que quieren estos tipos es quedarse en el poder. Intercambiarse. Bueno, ahora tú, después yo, ahora tú, después yo. Es el modelo Putin. Nada nuevo bajo el sol. Pero ¿qué está diciendo Infame Ali con respecto a Venezuela? ¿Qué está diciendo Infame Ali con respecto a este conflicto? ¿Y qué es lo que el tipo está proyectando en los medios internacionales? De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Hoy, sábado 9 de diciembre del año 2023. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite,